Lo que van a escuchar ahora es la historia de un ultimátum. El ultimátum más importante que ha recibido un gobierno mexicano en décadas y que llegó desde Washington con una claridad que no deja espacio para interpretaciones. Entrega a Rocha Moya o las consecuencias son tuyas. Eso es lo que Washington le dijo a Sheinbaum, no con esas palabras, pero con una acusación de gran jurado de 34 páginas que enumera con precisión quirúrgica los vínculos del gobernador de Sinaloa con el cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de los Chapitos, un documento que no es una declaración política, que no es una opinión, que es el resultado de meses de trabajo de un grupo de ciudadanos norteamericanos que evaluaron las pruebas y determinaron que hay causa probable para llevar este caso a un juez. Y Sheinbaum tiene que decidir, ahora, no después, ahora. Pero antes de que entiendan por qué este ultimátum es el momento más peligroso que ha vivido este gobierno, necesitan saber qué hay en esas 34 páginas, por qué el senador Insunza entró en pánico y mandó un mensaje a Washington ofreciendo información sobre AMLO, y por qué quien más tiene que temer en este momento no es Rocha Moya, es Sheinbaum. Cuando entiendan eso, el ultimátum va a tener un peso que ninguna mañanera puede contener. Para entender por qué la acusación de gran jurado contra Rubén Rocha Moya y la exigencia de Washington de que México actúe es el episodio más importante y más peligroso que ha vivido el gobierno de Sheinbaum, hay que entender primero cómo se llegó a este momento, porque esto no ocurrió de un día para otro, ocurrió después de una acumulación de errores políticos y de señales ignoradas que Washington fue registrando con una paciencia que finalmente se agotó. El primero de esos errores fue la foto de Barcelona, cuando Sheinbaum se fue a España a tomarse la fotografía con todos los líderes de izquierda de América y Europa, todos comandados por Pedro Sánchez, el presidente español que es el antitrumpista número 1 del mundo occidental. Esa fotografía descuadró completamente al gobierno de Washington y lo dijimos en ese momento, se fue a la izquierda, que espere el coletazo. Pues el coletazo llegó, y llegó con una frase que salió de un evento privado en Washington y que resumía exactamente cómo el gobierno norteamericano estaba leyendo la situación en México en ese momento. México está perdido y Estados Unidos es su única esperanza. Esa frase, señoras y señores, no es una declaración casual, es una declaración de política. Es Washington diciéndole al mundo que México ya no es un socio confiable y que el gobierno norteamericano va a hacer lo que tenga que hacer para cambiar esa situación. Y luego llegaron los otros eventos que aceleraron todo. El embajador Ronald Johnson fue a Los Mochis, a Sinaloa, a la tierra de Rocha Moya, para anunciar el arranque de una inversión de $3,300 millones. Y el gobernador le fabricó una protesta en las afueras del evento. Hubo gente lista con tomates y con todo. La inteligencia norteamericana detectó lo que estaba ocurriendo y cambió la sede a un hotel cerrado. Y en ese hotel, el embajador se aventó el discurso más duro que había dado desde que llegó a México. Dijo abiertamente que mientras en México siguieran la corrupción y los obstáculos al Estado de Derecho, Morena le podía decir goodbye. Y añadió que un capítulo del TMEC contempla sanciones por corrupción. Tan claro como eso no podía ser, y Sheinbaum lo ignoró. Luego llegó el episodio de los 2 agentes de la CIA que murieron en un accidente en la Sierra de Chihuahua durante un operativo que desmanteló el mayor laboratorio de fentanilo en la historia del estado. Y en lugar de celebrar el operativo, en lugar de dar condolencias al gobierno norteamericano por la pérdida de vidas de 2 servidores, en lugar de reconocer la cooperación que había hecho posible ese resultado, Sheinbaum dedicó 5 días consecutivos de mañaneras a atacar a la CIA y a la gobernadora panista Maru Campos. Apuntó directamente contra ella, diciendo que no entendía cómo había autorizado que los agentes de la CIA operaran en su estado. Presidenta, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas en México es usted, no Maru Campos. Si el ejército mexicano estuvo en ese operativo, estuvo porque usted lo autorizó o porque alguien en su gobierno lo autorizó. Y atacar a la gobernadora panista en lugar de asumir esa responsabilidad fue exactamente el tipo de movimiento político infantil y a la vez perverso que Washington registró con una atención que quedó reflejada en los medios norteamericanos más importantes. El Los Angeles Times retomó el discurso del embajador
gobernador Johnson y destacó cada uno de sus puntos. El Wall Street Journal habló abiertamente de una presidenta cansada, agotada, acorralada, y esa narrativa, construida en los medios norteamericanos más influyentes, es la que pavimentó el terreno para lo que vino después: la acusación de gran jurado, las 34 páginas, el documento que enumera con una precisión que no deja espacio para la negación todo lo que Rocha Moya hizo y todo lo que le permitió hacer a los chapitos en Sinaloa. Y hay que hablar de esas 34 páginas porque cada capa que contienen es más explosiva que la anterior. Está la capa de cómo el cártel de Sinaloa secuestró a miembros de la oposición para garantizar que Rocha Moya ganara los comicios de 2021. Está la capa de cómo el dinero del Chapo Isidro llegaba a la casa de campaña de Rocha Moya en maletas físicas entregadas en la Sierra de Sinaloa. Está la capa de cómo ese dinero tiene vinculaciones con la red de huachicol fiscal de Sergio Carmona. Está la capa de cómo las empresas asociadas a los hijos del gobernador tienen conexiones con firmas que han sido sancionadas por la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano. Y está la capa de cómo la Fiscalía Estatal y la Policía Estatal y Municipal de Culiacán estaban al servicio y en la nómina del cártel de Sinaloa. No es una acusación, son 34 páginas de documentación, son meses de trabajo de un gran jurado norteamericano, y detrás de esas 34 páginas está la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la misma que metió a la cárcel al Chapo, la que juzgó al Mayo Zambada, la que condenó a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, la que procesó al Vicentillo, al Nini. Si hay una oficina fiscal en el mundo que tiene las suficientes pruebas y la suficiente información para tener un caso de este tamaño, es esa corte. Y esa corte está detrás de la acusación contra Rocha Moya. Y Sheinbaum dice que sin pruebas no hay nada que temer. Presidenta, cuando la Corte del Distrito Sur de Nueva York pone su nombre en un documento, hay todo que temer. Y no solo para el acusado, para todos los que lo conocen, para todos los que lo financiaron, para todos los que le dieron la espalda cuando el cerco se fue cerrando. Y aquí hay que detenerse en algo que define con precisión el estado en que se encuentra el sistema de justicia mexicano en relación con este caso, porque durante 6 años el exfiscal Alejandro Gertz Manero recibió instrucción de congelar todos los expedientes de los hijos de López Obrador, de Andy, de Gonzalo, todos, el huachicol, el transísmico, todo. Y también recibió instrucción de congelar todo expediente de cualquier gobernador morenista, no porque no hubiera pruebas, porque había órdenes desde arriba. Y cuando Gertz empezó a acercarse demasiado a las barbas de Adán Augusto López, lo quitaron, porque ya estaba llegando a donde no debía llegar. Eso significa que México tuvo la información, tuvo las pruebas, tuvo la capacidad de iniciar estas investigaciones internamente y decidió no hacerlo. Y ahora Washington está haciendo la chamba que la Fiscalía General de la República no hizo, y la está haciendo desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que no recibe instrucciones de Palenque, que no puede ser presionada por un senador morenista, que no congela expedientes por razones políticas. Ese es el tribunal anticorrupción más efectivo que tiene México en este momento, y no está en México, está en Nueva York. Y aquí hay algo que está ocurriendo en paralelo que nadie está contando con la claridad que merece, porque la acusación de Rocha Moya no cayó sola, cayó con la acusación de 9 funcionarios y exfuncionarios mexicanos más, entre ellos el senador Enrique Insunza, el hombre que quería ser el sucesor de Rocha Moya, el que era su secretario de gobierno, el que fue señalado por el Centro Nacional de Inteligencia como el personaje con presuntos vínculos a los chapitos, el mismo que fue el arquitecto de todos los acuerdos que tienen a Sinaloa como lo tiene. Y cuando Insunza se enteró de lo que venía, lo que ocurrió fue la escena más reveladora de todo este episodio. Entró en pánico, alta depresión, se encerró en su despacho del Senado, no quería salir, le entró la persecución, sentía que lo iban a agarrar en cuanto pusiera un pie fuera, y entonces hizo lo que hace cualquier hombre que sabe que tiene 3 opciones y que quiere sobrevivir. Mandó un mensaje a Washington, un mensaje que decía que él había sido una víctima, que estaba dispuesto a dar toda la información, incluyendo información sobre el expresidente López Obrador, a cambio de que lo declararan testigo protegido. Señoras y señores, eso es lo que ocurrió esta semana en el Senado de la República Mexicana. Un senador en funciones, el hombre que operó la elección de 2021, que llevó a Rocha Moya al poder, el hombre que tenía los contactos y las vinculaciones con todo el crimen
crimen organizado para recolectar el dinero de campaña, ese hombre mandó un mensaje a Washington diciendo que está dispuesto a hablar, que tiene información, que sabe nombres y que uno de esos nombres es Andrés Manuel López Obrador. Eso, señoras y señores, es el cohete chino y ya está encendido. Y no lo encendió la Fiscalía General de la República, lo encendió Washington y ahora está ardiendo. Y aquí hay que hablar de algo que define exactamente la posición en que se encuentra Sheinbaum en este momento, porque en octubre de 2024, cuando era presidenta electa y todavía López Obrador despachaba en Palacio Nacional, se mandó a hacer con el Centro Nacional de Inteligencia y con áreas de inteligencia del Ejército un seguimiento a Rocha Moya para verificar si existían o no vínculos con el cártel de Sinaloa, y el reporte concluyó que sí existían, que específicamente uno de los grandes arquitectos de esa relación era el propio Insunza y que otro era José Carlos Cárdenas Mellado, el roomie de uno de los hijos de Rocha Moya en la universidad, al que el gobernador después puso a cargo del sistema de administración tributaria estatal. Sheinbaum sabía, el reporte existía, las vinculaciones estaban documentadas y ni ella ni López Obrador hicieron nada durante meses, hasta que Washington forzó el movimiento y ahora está atrapada entre dos presiones que jalan en direcciones opuestas y que la están partiendo en dos. Palenque le dice que no entregue a Rocha Moya, que si cae el gobernador va a decir que el dinero que le acusan de haber usado en campañas fue también usado para la campaña presidencial de la Cuarta Transformación, que si el hilo se jala desde Sinaloa, ese hilo llega hasta los nombres que en Palenque nadie puede permitir que aparezcan en un documento judicial, y Washington le dice que si no se coloca del lado correcto de la historia, va a ser una presidenta efímera, que va a durar poco tiempo, que lo que haga con Rocha Moya va a definir el futuro de su gobierno y su futuro personal. Esa es la pinza en la que está Sheinbaum, y el problema es que no hay una salida que no tenga un costo devastador, porque si entrega a Rocha Moya, activa la bomba de información que el gobernador tiene sobre el financiamiento de las campañas de Morena, porque si no lo entrega, Washington sigue avanzando con la estrategia que ya tiene en marcha y que, según los analistas que siguen este caso más de cerca, va a desmantelar los andamiajes de la Cuarta Transformación y del partido Morena en la antesala de las elecciones de 2027. Y hay algo que hace que la situación sea todavía más urgente de lo que parece, porque el proceso apenas está comenzando. Rocha Moya es la primera pieza. Washington sigue el playbook al pie de la letra. Y después de Rocha Moya vienen más. Media docena de Rubénes Rocha Moya que van a caer en los próximos meses si Sheinbaum no toma una decisión clara sobre de qué lado de la historia quiere estar. Porque Insunza tiene tres opciones: o alguien lo desvive, o se entrega a los norteamericanos, o huye y se pierde en alguna parte del planeta. Pero ya sabemos que a cualquier parte del planeta que vayas, te van a encontrar. Y Rocha Moya tiene exactamente las mismas tres opciones. Y ambos saben exactamente lo que le ocurrió a los que intentaron la primera, a los que sabían demasiado y que de repente ya no estaban para contarlo. Y mientras Insunza negocia su supervivencia desde el despacho del Senado, donde se encerró con pánico, y mientras Rocha Moya lee sus opciones con la misma desesperación, hay una presidenta que tiene que decidir, que tiene el teléfono sonando desde Palenque, que tiene la presión de Washington, que tiene 47% de aprobación y cayendo, que tiene un gabinete que hace lo que se le pega la gana y que tiene que encontrar la manera de salir de la pinza más peligrosa que ha enfrentado desde que llegó al poder. Y el teléfono rojo sigue llamando, pero no está llamando a Washington, está llamando a Palenque. Y mientras Sheinbaum decide quién va a contestar, el tiempo se acaba. El expediente está abierto en Washington, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el Senado de la República y en Palenque. Y Mundo MX TV va a seguirlo paso a paso, sin filtros y sin miedo. Suscríbanse, activen la campana y déjenos su opinión en los comentarios. ¿Creen que Sheinbaum va a entregar a Rocha Moya a Washington o va a intentar protegerlo hasta que el costo político sea imposible de pagar? Este debate, señoras y señores, es de todos. Nos vemos en la próxima entrega.